Bueno, buenos días y bienvenidos a esta jornada en la que vamos a abordar la calificación crediticia como instrumento aprovechable por parte de las pymes. La calificación crediticia de las empresas por parte de las empresas no era un instrumento habitual. Al contrario, las empresas no piensan habitualmente en someterse a este tipo de procesos. O casi me voy a corregir, no pensaban hasta ahora. La crisis provocada por la pandemia de COVID ha cambiado formas de pensar y formas de hacer en las empresas en general. Las ha obligado a replantearse muchas cosas. Su forma de organizarse, su forma de vender, su forma de relacionarse con los proveedores, el acercamiento a los mercados, en fin, una revisión que afecta prácticamente todo el sistema de las empresas. Las ha obligado, o lo hacen fundamentalmente, para adaptarse al futuro, para transformarse y mantener así con esta transformación su competitividad. Este análisis, en nuestra opinión, debería de comenzar por un diagnóstico sobre la salud financiera de las compañías. Por cierto, una asignatura pendiente en muchas de ellas. La calificación crediticia ofrece a las empresas un dictamen independiente y fiable. Las ayuda a detectar fallos de gestión y a tomar las medidas correctivas oportunas para desarrollar la estrategia de financiación más ventajosa. El informe de calificación no es una simple letra en una escala. Proporciona un análisis en profundidad de los riesgos de la empresa, de carácter financiero, de negocio, de gobierno corporativo o de entorno. Y también ofrece a las compañías factores explicativos sobre otros aspectos referentes a su modelo económico, a su modelo de crecimiento, a la posición competitiva que pueden tener o a la solvencia de las mismas, a la rentabilidad, al endeudamiento, en fin, a todos los aspectos que condicionan la estructura financiera de las empresas. Además, les aporta una comparativa en relación a sus competidores, a su sector, ¿no? Y por si todo ello fuera poco, todos estos factores son tenidos en cuenta por los financiadores públicos y privados a la hora de obtener financiación cuando la empresa la solicita. Por tanto, es muy conveniente adelantarse a su valoración y resolver posibles fallos para desarrollar una estrategia más adecuada y obtener las mejores condiciones de financiación posible. La calificación es además una herramienta que aporta transparencia y confianza indispensables para la captación de inversores y un criterio que cada vez se va imponiendo más para el acceso a la financiación pública. De hecho, algunos organismos financiadores ya la exigen. En la webinar de esta mañana nos acompaña el consejero delegado de Inbonis, Alberto Sánchez Navalpotro, al que le envío desde aquí un saludo muy afectuoso. Inbonis es la primera agencia de calificación crediticia especializada en pymes registrada por la ESMA. Y nos acompaña también Paco Cuervo, director general de Impulso, que nos dará una visión más desde el punto de vista de la empresa de la calificación crediticia. Me acompaña también en la mesa Nuria Canel, que es técnico de FADE y la persona responsable de temas de financiación en la organización. Y ya no les consumo más tiempo, les doy la bienvenida a esta jornada. Espero que resulte muy provechosa para todos ustedes y lo que deseamos es que sea un instrumento que la empresa asturiana conozca y, si considera oportuno, comience a utilizar de ahora en adelante. Muchas gracias. Buenos días a ponentes y participantes y damos comienzo ahora a la sesión. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Comentarles en primer lugar, como saben, en este tipo de webinars es habitual que ponentes y organizadores nos veamos unos minutos antes para compartir presentaciones e intercambiar opiniones. Hemos acordado que quizás podía ser conveniente e interesante acortar un poco el espacio que teníamos previsto en la agenda del webinar para su intervención,
con el objetivo de dejarles más espacio a ustedes, al apartado que siempre preveemos dentro de nuestras jornadas para que ustedes sean los protagonistas y nos trasladen sus preguntas. Si les parece, vamos a hacerlo así, eso sí, respetando absolutamente de algún modo el programa que teníamos previsto y que se inicia con la intervención de Alberto Sánchez Navalpotro, a quien Alberto ya se acaba de encargar de presentar, con lo cual pues te damos paso, Alberto, cuando quieras. No te escuchamos, tienes que... Muchas gracias, Nuria, y gracias a FADE por la organización de este evento. Buenos días a todos. Gracias, Alberto, por la magnífica introducción que has realizado. Me has ahorrado bastante del trabajo de presentación. Y bueno, gracias a todos por vuestro tiempo. A mí lo que me gustaría es dar un poco de contexto sobre qué es la calificación crediticia en particular, que lo entendáis como herramienta. Y también daros un poco de contexto macro de lo que comentaba Alberto de por qué se va a convertir en algo importante para las empresas y en particular para la empresa pequeña y mediana, que es con la que nosotros trabajamos. Básicamente todo parte de que hay un mix en el mercado. El mundo ha cambiado. Yo creo que desde la crisis financiera de 2008 que duró hasta 2013, pues la forma en la que las empresas nos hemos ido financiando y hemos trabajado con nuestros socios financieros predilectos, que es la banca, ¿no? En un país como España, pues ha cambiado. Aquí hay un dato que, viendo las estadísticas de Banco de España, el stock de crédito se ha dividido por dos. El crédito, financiación a largo plazo. Yo creo que es lo que permite a las empresas acometer proyectos de inversión y crecer. Es tener capacidad de invertir y esto históricamente en la empresa española ha venido de la financiación bancaria a largo plazo y como veis pues desafortunadamente se ha dividido por dos. Esto tiene una razón muy explicable, que es el propio modelo de negocio bancario con mayor coste de capital, mayor regulación y entonces lo que estamos viendo es que hay una transformación real pues desde la crisis financiera en el mix de financiación a largo plazo y esto es solo el principio. En Europa este mix está en un 80% todavía ocupado por la banca y un 20% por financiación no bancaria y en Estados Unidos este mix es al revés y yo creo que no llegaremos hasta ahí porque somos diferentes en Europa, seguramente mejores, pero sí que hay una tendencia fuerte hacia eso y lo que vemos como los principales vectores es sector público financiador, por el momento en el que vivimos de trauma económico derivado de la pandemia en muchas cadenas de valor, en muchos mercados, pues el sector público está sirviendo de amortiguación y también de rediseño de un sector financiero que se ha de adaptar a la empresa mediana. Como la empresa mediana se ha de adaptar también a estos nuevos operadores. Y el otro es el capital privado, ¿no? El sector público y capital privado es lo que va a compensar esta retirada. Y es en este contexto en el que el mundo de las agencias pues tiene sirve de facilitador. Desde hace 50 años hay agencias que pues, seguramente os suenen los nombres, son agencias americanas, Standard & Poor's, Moody's, que cuando pues, ponen una nota al Estado español o a una gran empresa del IBEX, pues en función de esa nota los agentes económicos consiguen y a qué condiciones financiación, ¿no? Esto es un estándar que se utiliza desde hace 50 años, pero desafortunadamente se había tan solo concentrado en grandes empresas, en estados, en bancos, en aseguradoras. Y bueno, Inbonis somos una empresa española, una sociedad anónima de derecho español, pero con una ambición europea, ya estamos en varios países. Lo que hemos querido aportar a este mercado es democratizar el proceso de calificación para que haya más beneficiarios. Y, por ejemplo, en España, nuestro mercado pues son más de 25.000 empresas, ¿no? Que a partir de, bueno, hemos puesto ya a partir de 10 millones, pero desde 3 millones de facturación hasta 300, aquí hay pues entre 25.000 y 50.000 empresas que hoy solo tienen como alternativa la banca, pero la banca está retirando. Entonces, para poder acceder y para que sean más fácilmente entendibles por parte de los inversores institucionales o sector público, pues la calificación es la herramienta que se utiliza, que se empieza a utilizar y que históricamente se ha utilizado para las empresas más grandes. O sea, que el papel de Inbonis es
ha sido democratizar y obtener una acreditación con nuestro organismo supervisor, que esto es una actividad regulada por Europa, por la Autoridad Europea de Mercados y Valores, para emitir informes de calificación crediticia, que ahora entraremos a explicar en qué consisten, aunque Alberto ya ha hecho una brillante exposición, de forma que respete los criterios de calidad, porque gracias a estos informes los inversores institucionales lo toman como un hecho. Es un hecho objetivo y demostrable científicamente, ¿no? Somos un mercado muy pequeño en toda Europa, hay solo 25 agencias. Inbonis es la primera que ha innovado para que esta herramienta tan virtuosa pueda acercarse y democratizar en términos de coste y en términos de tiempos hacia la empresa mediana. ¿Qué es la calificación crediticia? Pues básicamente es una opinión experta mirando el histórico de la empresa y su posicionamiento, intenta dar una predicción sobre su calidad crediticia. La calidad crediticia no es otra cosa que la percepción de ser capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras. Y esto en el sector financiero es muy importante porque define lo que los bancos llaman la probabilidad, la pérdida esperada, ¿no? Lo que, si yo presto a esta empresa tanto dinero, pues ¿cuál es el porcentaje de que me devuelva o que no me devuelva, ¿no? Ese dinero? Y es una clave importante para decir sí o no o para definir el tipo de interés, ¿no? No es solo un número, o sea, son letras, en la industria se utilizan letras, hemos utilizado la misma escala que Standard & Poor's, que es el líder del mercado. AAA es la mejor calidad crediticia, aunque yo creo que no existe, por probabilidad creo que no existe. Y luego, bueno, la media de la empresa española está en B-, pero bueno, entre B- y W y BBB, pues hay grandes diferencias en la percepción de riesgo. Y esto no es un algoritmo, no es un scoring automatizado, es una opinión real de un equipo de analistas que estudian 4 principales áreas. Una es el riesgo de negocio, qué modelo económico, cómo de sostenible es, qué palancas de crecimiento tiene, cómo compara con los competidores. También riesgos financieros en términos de equilibrios o desequilibrios que pueda haber en balance, también la capacidad a demostrar rentabilidades y cómo se construyen, el nivel de liquidez o de endeudamiento adecuados o no. Pero siempre la opinión del analista es lo más valioso, porque una empresa puede tener un endeudamiento contable elevado, pero ser totalmente sostenible. Por ejemplo, 3 veces deuda financiera neta sobre EBITDA. Para ciertas empresas esto es un sobreendeudamiento, pero para otras todavía tienen capacidad, ¿no? Entonces, creo que la mirada experta es la que realmente aporta y pone en contraste unos datos contables que no son suficientes para decidir. Y el sector bancario va mucho de automatización y pues a veces se da demasiada importancia a ciertos ratios que si se ponen en contexto pues a lo mejor significan otra cosa, ¿no? Entonces, lo que aporta la opinión del equipo de analistas es coherencia, viendo una empresa como un ente complejo, que es lo que es, ¿no? Y de hecho, por último, el tercer pilar es el gobierno corporativo y pesa mucho. Estos son intangibles que no salen en balance, pero saber quién está detrás de la empresa, qué capacidad y qué track record, ¿no? que ha demostrado un equipo gestor, esto entra científicamente en un modelo de calificación y que a lo mejor no se utiliza tanto en las decisiones cotidianas de socios financieros. Y luego, por último, hay que poner también la empresa en el contexto y en el entorno en el que está. Desafortunadamente hoy pues, el sector bancario va a descontar ciertos sectores y entonces estas empresas, aunque se hace una mirada única y de sastrería, van a ser afectadas por esto, entonces también se ajusta. Y lo que es el producto en sí de calificación crediticia es un informe que otorga ese escalón de calificación o nota, pero que lo explica. Y esto es muy importante, porque una agencia, somos alguien externo, independiente, vamos a pedir información, ahora os explicaré el proceso, pero luego os vamos a devolver en formato informe que explica factores positivos y negativos para cada uno de esos aspectos comentados de modelo de negocio, de palancas de crecimiento, de situación competitiva y demás. Rara vez vamos a descubrir algo nuevo que no conozcáis de vuestras propias empresas, pero sí os vamos a dar una mirada que os va a permitir entender qué es lo que el sistema financiero valora en positivo o puede degradar en negativo
sobre cómo estáis gestionados, sobre vuestro posicionamiento, sobre el gobierno corporativo. Y eso es una guía de lectura que es interesante porque va a mejorar vuestra interlocución con los socios financieros. Si en términos del proceso, yo creo que la gran innovación, el precio, por supuesto, democratizar suena a precio, ¿no? Y de hecho, en precios medios, nosotros creo que nuestro precio medio son 6.500 euros, que si comparas a empresas del IBEX son 750.000. O sea, divides por 100, también empresa mediana es otro tipo tiene menor complejidad también que las empresas más grandes, pero estamos dividiendo por 10 el precio que se utiliza normalmente pues, a las empresas que emiten bonos y demás. Así que hay una verdadera democratización en precio, pero lo más importante es en proceso. Hemos diseñado un proceso que nos permite ser ágiles en términos de emisión de entregar un informe. Para eso hemos invertido nosotros intrínsecamente mucho en tecnología, que nos ha tenido que aprobar nuestro regulador, la Autoridad Europea de Mercados y Valores, pero también hemos diseñado un proceso de entrega de información e intercambio con las empresas que es muy eficiente. Ponemos analistas a trabajar, un equipo de 2 analistas, una vez que hemos recibido lo que se llama el rating book, que son las informaciones que requieren para hacerse una idea de la empresa, pues vuestro plan de negocio, las cuentas, el detalle del accionariado, el pool bancario, presentaciones corporativas. Pedimos mucho catálogo. ¿Qué vendéis exactamente? Porque yo creo que todo empieza de un posicionamiento de mercado. Antes de mirar los números hay que ver la realidad empresarial, ¿no? Esto es por lo que aportamos más valor. Entonces, el día que recibimos esa información, ponemos un equipo de 2 analistas. Normalmente en el día 4, a los 4 días, mantenemos una videoconferencia con vosotros y con 24 horas de antelación se os habrá enviado una notita de 1,5 páginas que explica los objetivos generales y ya una lista de preguntas precisas sobre las que los analistas van a requerir aclaración o complemento de información, ¿no? Y luego, pues como objetivo día 10, se emite el informe. Esto que el día 10 se emita el informe es muy útil porque puede ser en un momento en el que estáis hablando con un banco o con un socio financiador y esto puede ayudaros en esa conversación. Entonces, lo hemos diseñado para que pueda formar parte de un proceso de decisión. Y de hecho, gran parte de lo que hacemos, trabajamos directamente con las instituciones financieras. Luego os voy a comentar y os voy a dar algunos ejemplos de clientes y de convenios que tenemos en marcha, ¿no? Lo más revolucionario es, bueno, esto de entregar un informe de calificación en 10 días, pero también la poca... mira, aquí decía el director financiero de Grupo Aluman, puedes realizarlo sin alterar el día a día. Nosotros sabemos que en la empresa mediana pues el equipo gestor tiene muchas cosas que hacer y lo que no queremos es quitarles tiempo. Entonces hacemos un proceso, normalmente videoconferencia, algunas empresas nos piden de ir y los analistas van a hacer una visita encantados, pero siempre vamos a mantener un marco en el que de media vais a invertir 4 horas entre encontrar y transmitir los datos y atender a la videoconferencia. O sea, no es un proceso como los que conocemos todos de auditoría, de mirar cada asiento, ¿no? No es nuestro papel. Nuestro papel es entender de una forma amplia la calidad crediticia hacia adelante de vosotros como empresa, según el posicionamiento que tenéis y en el mercado en el que estamos. Ventajas de la calificación. Bueno, Alberto ha señalado una que esta es la que para mí ha sido un poco el punto de inflexión. Nosotros somos unos emprendedores como lo sois vosotros y hemos emprendido en un mercado regulado, hemos innovado con un producto que es para que empresa mediana pueda acceder a este nivel de sofisticación. Y 2021 para mí ha sido un gran punto de inflexión porque prácticamente todos los programas de financiación pública que han salido en España y en Europa han incluido la calificación crediticia como criterio de elegibilidad. Y esto es bueno porque si no hay estos programas. Eso es un poco el gran mensaje, ¿no? Muy empujado por sector público. En España, no sé si conocéis, yo estuve recientemente en Oviedo para acompañar la visita del presidente de Cofides, que gestiona un fondo de 1.000 millones de euros para empresas afectadas por COVID, que se llama el Fondo de Recapitalización, para el cual Inbonis es una etapa en el análisis, ¿no? Ahí nos ha contratado Cofides, ¿no? Hemos ganado una licitación y estuve pues, en Oviedo y pues, pude conocer a Alberto y a algunos de vosotros. Esto es un ejemplo. Si no, seguramente a lo mejor este fondo no lo hubieran podido lanzar. CEPIDES también, y yo creo que aquí con Paco de Impulso tenemos algunas empresas en común. Es un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva. Es igual, actor financiero que quiere asumir riesgo para empresas con proyectos de inversión y que quiere un criterio externo porque le facilita su decisión.
Esto en el sector público hay que ser capaz de facilitar la decisión del funcionario. También en Valencia, y esperamos que en Asturias, a ver si DEPA hablamos un poquito más con ellos entre todos, para integrar, para que abran más la mano con empresa mediana y como criterio de elegibilidad pues hay una calificación crediticia. O sea, esto es una tendencia, pero también trabajamos en Europa con el Fondo Europeo de Inversiones desde el año 19 y, por ejemplo, Francia, país vecino, es un mercado importante para Inbonis y allí ha habido un programa de 11.000 millones y otro de 1.700 millones en el que invertidos por inversores institucionales que también requieren una calificación crediticia. O sea que esto nos indica que 2022, con la llegada de fondos europeos, ahí siempre todo el dinero de Europa viene condicionado a una viabilidad económica. La viabilidad económica es algo harto difícil de definir porque cambia en función de sectores. Si elegimos este ratio de solvencia o este ratio, pues no es comparable por sectores, ¿no? Y finalmente, la calificación es un producto, es un producto que ha necesitado una metodología científicamente probada que es extrapolable a todos los sectores, puesto que el ajuste lo hace un equipo experto, ¿no? Entonces, vemos que hay una tendencia muy fuerte a toda la llegada de fondos europeos requiriendo esta calificación, porque ya en el 21 todo lo que ha salido de financiación pública lo requiere. En este contexto hemos empezado a colaborar con el Banco Santander, que nos derivan para sus clientes, nos están derivando clientes porque les quieren acompañar para posicionarse a esos fondos europeos y saben que el tener una calificación por una agencia les va a facilitar ese proceso y van a ganar tiempo. Esto lo que permite es ganar tiempo y facilitar la decisión del funcionario, que hoy tiene como motor también pues, no tener procesos transparentes y garantistas en su decisión, ¿no? O sea que esto es una principal ventaja que es clave y que ya es una realidad y que se va a amplificar. Transaccional, pero luego creo que tenemos, la calificación tiene otras ventajas que creo que tienen incluso mayor calado. Y yo creo que la primera es la gestión propia de una empresa. Nosotros, yo me considero como vosotros un empresario. Nunca el sector financiero nos dice el por qué. Nos dice sí o no, deniego, apruebo, tanto, pero no te dicen claramente por qué. Y esto es lo que hace una agencia de calificación. Nosotros somos, a todos los efectos, sistema financiero. El supervisor de primer nivel es la Autoridad Europea de Mercados y Valores, de segundo nivel es la Autoridad Bancaria Europea, que es quien entra en nuestros modelos para validarlos, ¿no? Entonces somos, a todos los efectos, nuestro equipo de analistas, el director del equipo de analistas era el antiguo director general de riesgos de BBVA, o sea, venimos de este sistema, pero la ventaja es que os vamos a decir realmente lo que piensa. Y esto es muy importante para adaptar la narrativa. Yo creo que tendréis mejor interlocución con socios financieros si entendéis cuál es su punto de vista. Porque hay cosas que no sabéis que son positivas o cosas que no sabéis que son negativas. Y tan solo el entenderlo os va a dar llaves para actuar, ¿no? Y permite identificar vulnerabilidades y fortalezas. También permite en el tiempo medirse. Yo creo que no es lo mismo, la empresa española de media es una B menos, pero bueno, eso no es lo mismo si vienes de ser triple C, vas a B porque tienes un outlook positivo o si estás bajando. Entonces yo creo que el medirse en el tiempo es algo que es positivo. Y eso, mejorar comunicación financiera. Yo creo que tanto con banca como con todos los nuevos actores que se están desarrollando en esta tendencia que comentábamos al principio, mostrar un mejor nivel de interlocución os va a posicionar os va a distinguir en positivo de miles y miles de empresas que formamos el escalón de empresa pequeña y mediana, ¿no? Por supuesto, en búsquedas de financiación hemos visto con todos los programas públicos, pero también en bancaria tradicional permite agilizar procesos, negociar desde una posición de conocimiento, ¿no? Y mejorar condiciones si tenéis un buen perfil crediticio. Y en la no bancaria alternativa, pues ya aquí hay mucha sofisticación, ya es un requisito en algunas entradas en mercados de capitales y cada vez más inversores institucionales lo están solicitando. Y siempre es bienvenido, siempre tener el nivel de confianza en sí mismo como para que un tercero independiente emita una opinión es en sí un signo de fortaleza. Estamos viendo muchas empresas nos solicitan para retener clientes. Oye, es que yo soy una pyme y trabajo con la mitad del IBEX y me dicen que si soy solvente. Pues mira,
Esto es lo que dice una agencia de calificación, ¿no? Eso es interesante. Y también en procesos de venta estamos viendo que hay muchas operaciones de consolidación en algunos sectores y es un proceso que puede alinear los diferentes grupos de interés. Lo puedes utilizar como herramienta para evaluar targets de adquisición o en vuestra propia reflexión, ¿no? Si hay en algún momento una transmisión o a segunda generación, tercera generación, también es algo que por lo que nos están solicitando. Bueno, aquí tenemos una lista de algunos de los clientes institucionales. Nosotros somos la agencia de calificación más reciente de Europa, muy innovadora, pero ya somos la agencia junto con Standard & Poor's que más calificaciones ha hecho en 2021. En 2020, hemos calificado ya 250 empresas. Esto en nuestro mercado es mucho. Y estos son tipos de clientes con quien trabajamos. Fondo Europeo de Inversiones, Banco Mundial, el IWF, mira, me falta Sepides, Cofides. Bueno, muy institucional. Aquí está mencionado el acuerdo con Banco Santander y con cámaras de comercio. Y bueno, yo creo que el objetivo de nuestro equipo gestor como empresa era, cuando lanzamos Inbonis, que la empresa mediana tenga acceso en igualdad de condiciones que las grandes empresas a toda la sofisticación que existe en el mercado financiero y que hasta hoy no ha sido de manera relevante y en todo caso, en coherencia con la importancia acumulada de la empresa mediana, no es algo que el sector financiero esté ofreciendo. Y como el sector financiero necesita de un estándar y se ha identificado desde hace 50 años que es la calificación crediticia, nuestro papel en el mundo es es el que acercaros a un sector financiero que se interesa y se empieza a interesar cada vez más a la empresa pequeña y mediana, pero que no sabe muy bien cómo acercarse, cómo evaluarla, y esto va a agilizar. Ya para terminar sobre una nota económica, ¿no? La riqueza, dijo un economista muy conocido, es la masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación de la moneda. Lo que nosotros queremos, lo que da la transparencia es aumenta la velocidad. Y eso es lo que queremos. Si hay una empresa con un proyecto, ya sea de reestructuración, de inversión, la transparencia que da una calificación crediticia y el conocimiento que da va a permitir aumentar esa velocidad. Y además, otra cosa que queríamos demostrar cuando lanzamos esto, hay empresas pequeñas y medianas que tienen mejores calificaciones crediticias que empresas que están hoy en el IBEX. Y esto tiene que ser de orgullo y esto no se sabe. A la empresa por tamaño se le descuenta y eso es una injusticia. Entonces nosotros queremos volver a poner a través de la ciencia, ¿no? y de la metodología a la empresa mediana donde se merece en términos de calidad crediticia. Que no por ser pequeñas somos sujetos de cascarón frágil, como he oído alguna vez, que es que esas son las cosas que a mí por la mañana me hacen levantarme y venir a trabajar para que esto se desarrolle. Así que, oye, agradeceros mucho vuestro tiempo y en particular a FADE y a Impulso por la organización de este seminario. Nuria, no se te oye a ti ahora. Disculpad que en casa del herrero a veces se me olvida a mí quitar el mute. Decía que de acuerdo estoy contigo en que las empresas merecen ser puestas en ese escaparate porque efectivamente muchas veces tienen una fotografía infinitamente más atractiva que empresas pues de un tamaño superior. Te doy la enhorabuena por vuestra propuesta de valor en el mercado y sobre todo por ese proceso de 10 días del que hablabas que parece prácticamente increíble porque efectivamente continúa siendo una asignatura pendiente esto de los tiempos a la hora de solicitar financiación y también a la hora de solicitar información como la que vosotros ofrecéis. Nos consta a través de nuestros asociados pues, que estos temas de agilidad y eficiencia, bueno, efectivamente se está haciendo un esfuerzo por mejorarlos cada vez más, pero continúan siendo un poco una de las asignaturas pendientes del mercado financiero. Y quería añadir que estoy muy de acuerdo en esto que comentabas, de que a través de los informes que vosotros ofrecéis, aportáis
imparcialidad, aportáis coherencia y los informes permiten tener en cuenta, permiten poner en valor aspectos que no figuran en los balances ni en las cuentas de resultados, que no aparecen en los impuestos de sociedades y que nos consta que cada vez son más valorados por las entidades que se dedican a financiar, como son los intangibles. Cada vez más cualquier entidad financiadora valora la capacidad, la fuerza de un equipo gestor en detrimento de, bueno, pues de otros elementos que de manera convencional pues, pesaban mucho más, ¿no?, a la hora de conceder financiación. Y no me entretengo más, voy a dar paso a Paco Cuervo, que como comentaba antes Alberto, nos va a aportar, bueno, pues desde la experiencia profesional de Impulso, un poco más el punto de vista de la empresa, de lo complicado que se continúa siendo revertir problemas de solvencia, tanto desde un punto de vista financiero como también quizás desde el punto de vista de la imagen de las empresas que atraviesan por ellos. Y comentarles también que yo les adelantaba bueno, pues que hemos reservado, lo saben, por nuestro programa, un espacio al final de la intervención de Paco para que ustedes trasladen pues, dudas, comentarios, todo aquello que quieran trasladar a nuestros ponentes. Aprovechen ya para hacerlo. Quienes nos acompañan habitualmente y conocen el uso de la plataforma Zoom saben que tenemos dos herramientas para ello. Por una parte está el apartado de chat y por otro un apartado específico de preguntas y respuestas en el que pueden ir dejándonos todas estas preguntas ya, de las que yo iré tomando buena nota mientras Paco interviene. Cuando quieras, Paco. Sí, muchas gracias, Nuria. Buenos días a todos. Voy a tratar de compartir la presentación, a ver si lo consigo. Espero que sí. Yo creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, la vemos, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Como decía, muchas gracias a FADE por invitarnos en esta jornada cuyo principal o cuya estrella es Inbonis, como empresa de calificación crediticia. Y yo voy a tratar de dar una visión complementaria por la experiencia que Impulso tiene en la gestión de financiación pública para pymes y para empresas industriales de más de 30 años y yo la experiencia que hemos tenido incluso en programas que están en funcionamiento ahora mismo. Ya paso muy rápido, bueno, lo divido en tres etapas. Mi presentación, Impulso es una empresa consultora de ingeniería, voy muy rápido, donde tenemos dos actividades, una de ingeniería y arquitectura y otra de consultoría, donde ayudamos a empresas, a pymes y a empresas industriales medianas, mid-caps y grandes también, pero sobre todo pymes y mid-caps, a conseguir financiación de los instrumentos públicos, tanto a la inversión como a la I+D, como a la desgravación fiscal. Es simplemente, tenemos clientes de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes, sobre todo privados, también algo público y sobre todo industriales. Realmente Impulso se especializa mucho en el mundo industrial y tecnológico, las pymes industriales sobre todo. Pasando a esta parte, el soporte de la financiación pública, teniendo en cuenta las dificultades a la hora de restaurar la solvencia en las pymes. Bueno, pues como todos ustedes saben, el COVID-19 ha generado un importante impacto en la actividad y estructura económica, todavía estamos en ello, y entonces se hace necesario no solo recuperar la actividad productiva, sino restaurar la solvencia económica. Uno de los vehículos importantes para esta restauración es la financiación pública a la inversión, que es una herramienta clave para las empresas en cuanto les facilita afrontar sus inversiones. Hacer una inversión productiva, todos ustedes lo saben, es mejorar la competitividad. Vamos, básicamente se hacen para eso, para abordar un nuevo producto, un nuevo mercado y sobre todo mejorar la competitividad. Supone la financiación pública condiciones ventajosas, porque la financiación pública, como bien decía
Alberto Navalpotro, complementa y debe de complementar la alternativa, pero la pública es una parte importante de la alternativa a la financiación bancaria. Bueno, pues en periodos de carencia la mejora, no computar en el CIRBE, el TAE, etcétera. Para acceder a las diferentes ayudas públicas hay que cumplir requisitos económicos y financieros mínimos. Y ahora esta transparencia es importante. Si vemos lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo de la financiación pública, las ayudas que las administraciones dan a las empresas, hubo una época donde, hasta el año 2017, donde las administraciones, a través de sus funcionarios, hacían una evaluación interna de las cuentas anuales, de los proyectos que las empresas presentaban a las administraciones. Esto tuvo ventajas e inconvenientes. En la época de bonanza tenía ventajas, en la época de vacas flacas, 2008-2012, pues tenía inconvenientes. Pero bueno, las administraciones tenían un equipo importante de funcionarios, hacían los análisis, las convocatorias eran resueltas por ellos y más o menos funcionaba durante estos 15 años de una forma bastante homogénea. Unos casos más efectiva y en otros menos. Después de la crisis del 2012, las administraciones fueron preocupándose y poniendo barreras. Y entonces llegó una época muy dura, entre el 2017 y 2020, donde se adoptó un criterio basado en simuladores automáticos, cumplimiento estricto de ratios, como decía Alberto, el scoring automático, y entonces fue un verdadero desastre, una catástrofe para las empresas industriales, porque, como bien explicó Alberto, la solvencia de las empresas muchas veces no es matemática, tiene aspectos subjetivos importantísimos. La capacidad de gestión de una empresa, la capacidad de entrar en un mercado, el nivel de inversión que necesita una empresa para afrontar nuevos mercados genera endeudamiento, a veces no ortodoxo, entre comillas, que hace que la calificación automática por scoring generó que entre el 17 y el 20 los grandes programas de financiación pública, como era el programa de reindustrialización, que llegó a tener 800 millones de euros al año, hubiera repartido el 10% de los fondos. Esto, para mí, la palabra es una catástrofe, porque ha hecho un daño terrible y así nos va, comparando España frente a otros países de Europa en su peso de la industria. La industria necesita ayudas a financiarse, no solo con ayudas a fondo perdido, sino financiación a largo plazo para poder acometer inversiones que generen empleo, que generen riqueza y que hagan más productivas y competitivas a las empresas. En estos 3 años fue muy duro para la pyme y la mediana empresa industrial, muy duro, y en el año 2021 empezó un poquito a cambiar la cosa. En el año 2021 se instaura un nuevo enfoque de evaluación donde tienen una parte muy importante, la basan en la calificación crediticia independiente a la empresa. Esto es muy importante porque el nuevo enfoque de la calificación crediticia, como no voy a insistir en él, pero creo que es importante, como decía Alberto, supone una evaluación independiente fiable, con todas las homologaciones, pero con criterios objetivos y subjetivos. Como bien se habló aquí, un equipo de gestión, un equipo de gerencia es fundamental y eso no está en la cuenta de resultados. Un equipo comercial o una capacidad de vender y de entrar en nuevos mercados no está en la cuenta de resultados y es fundamental. El análisis que estas empresas como Inbonis hacen para dar una calificación crediticia tiene una parte subjetiva, pero por supuesto, a pesar de ser subjetiva, muy importante, que permite que la evaluación refleje la realidad de una empresa. Una empresa muy endeudada, que tiene un proyecto industrial de crecimiento, no tiene que tener una mala calificación. Y una empresa sin endeudamiento,
que no tiene mercado y no tiene norte y su equipo de gestión no tiene claras las ideas, es una verdadera catástrofe y tendría que tener una calificación muy negativa. Si solo coges la cuenta de resultados, los balances, te puedes llevar a errores. Entonces, tanto como comentó Alberto Navalpotro como Alberto, el secretario general de FADRE y Nuria, es muy importante observar este nuevo instrumento de la calificación crediticia, porque al incorporar una opinión independencia sobre la solvencia, genera más confianza en los financiadores privados y públicos. Y eso es fundamental para acceder a las nuevas líneas de ayuda. Creemos que esto es el presente y el futuro y que es imprescindible que las empresas medianas y sobre todo las industriales lo tengan muy en cuenta. Yo ahora esto lo está imponiendo Cofides para financiación, el gran programa de ayudas a la industria en España, que fue el programa de reindustrialización que nació en el año 98 y durante diversos periodos con diversos gobiernos fue siempre muy importante para las empresas, cambió el año pasado al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva y esto dentro de los requisitos de este fondo, pues la evaluación crediticia es fundamental para abordarla. Yo voy a hablar ahora un poco de este programa como ejemplo. El ejemplo de esta convocatoria, fíjense ustedes que se está hablando mucho de los fondos Next Generation. Yo de verdad, se oyen tantas barbaridades como dicen, el papel lo aguanta todo y la oratoria mucho más. Los fondos Next Generation van a ser una importante ayuda para España, 70.000 millones a fondo perdido y 70.000 millones de financiación es importantísimo. Los fondos FEDER, que fueron importantes y ustedes saben, durante los últimos 6 años no fueron capaces ni de repartir 30.000 millones en el tejido empresarial español, pero bueno, vamos a ver si somos capaces en estos años de Next Generation de que se reparta rápido estos fondos, pero a pesar de todo, las empresas industriales, las empresas privadas, tienen una cantidad de barreras para acceder a estos fondos, pero no solo las pequeñas, las pymes, las grandes empresas igual. Los límites de ayuda el mapa regional de ayudas por el que se rigen todas las regiones de Europa sigue teniendo zonas donde no van a poder optar ayudas, como es Cataluña o Madrid. Por mucho que quiera invertir, hacer una inversión industrial en una de esas comunidades, los fondos Next Generation no podrán hacer nada, salvo en I+D. Entonces, se están diciendo muchas cosas que no son ciertas o que son medias verdades. Cuando hay un programa que lleva muchos años funcionando, en los últimos años estuvo muy parado, por lo que comentamos, de estos scoring automáticos, de estas tabulaciones donde tenías que tener un balance y una cuenta de resultados de estrella para poder optar a ellas, que era el programa de reindustrialización. Y ahora mismo se ha convertido en un fondo, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, con 650 millones al año. Arrancó en el año 2021 con 600 millones, han ejecutado solo 100 o 150, por lo tanto este año van a tener la friolera de más de 1.000 millones este año y el año que viene otros 650 y el año siguiente otros 650 para apoyar inversiones de carácter industrial con financiación, no con subvención. Con financiación, pero con una financiación muy importante que es hasta el del 75% del presupuesto y que te lo van dando por adelantado a las inversiones que hace la empresa. Claro, es una financiación fantástica. Llega cuando tú necesitas el dinero para comprar las máquinas o hacer la nave, por resumir mucho. El tipo de interés es bastante razonable, entre el 1 y el 3,5, entre el 1 y el 4, donde se va a aplicar en función de la calificación financiera, la calificación crediticia, la ejecución de las inversiones es de 2 años después de la formalización de la financiación
Por lo tanto, desde el 1 de enero del 22 es para el 22, 23 y 24. Esto es muy importante porque los proyectos de inversión industrial son proyectos a medio plazo, nunca son a corto plazo. Puede ser comprar una máquina el mes que viene, pero normalmente las empresas planifican lo que quieren comprar este año y lo que prevén comprar el año que viene. Y todo eso lleva a proyectos que tienen una ejecución temporal de entre 18 y 24 meses generalmente. Y esta línea de ayudas pues apoya esos proyectos. Para esta línea de ayudas entran todo tipo de activos, tanto de obra civil, edificación, bienes de equipo, con una serie de normas. Está abierta en todo momento y, lo que es más importante, exige en alguna inversión, dependiendo del tipo de inversión, una calificación crediticia independiente como la de Inbonis. Esto es muy importante porque este programa, si quiere la administración, quiere que se consuman esos 650 millones al año, con la metodología de 2017-2020 del scoring automático era imposible. Y ahora mismo, con los nuevos sistemas, ya ha habido proyectos aprobados en el año 2021, en concreto hubo 5, varios clientes nuestros que han conseguido más de 100 millones de financiación. Esto hubiera sido imposible sin una evaluación crediticia, una calificación crediticia independiente, como la que hizo Inbonis, porque las administraciones y los funcionarios no se hubieran atrevido a ir adelante con estas líneas de financiación importantes, porque son inversiones, las inversiones industriales son inversiones muy importantes, necesitan mucho capital y las administraciones siempre tienen miedo, tienen muchas cautelas, por decirlo de alguna manera. Y la calificación crediticia elimina parte de esas cautelas porque es un informe independiente, objetivo, pero objetivo no solo en scoring automáticos, sino la objetividad que da una gerencia, que da una dirección comercial, que da una experiencia, que da en evolución, que da unos mercados. Por eso nosotros creemos, cuando nos invitaron a esta jornada, creíamos que era muy importante participar, decirles a todos ustedes que las nuevas líneas de financiación pública, sobre todo desde el Ministerio de Industria, vía SEPIDES, con el FAI, van a ser muy importantes para la empresa asturiana, sobre todo para las pymes y midcaps asturianas ligadas al sector industrial, y la calificación crediticia realizada por empresas como Inbonis van a ser fundamentales. Nosotros creemos mucho en ello, hemos visto que empieza a funcionar, las administraciones cada vez más tienen más confianza en estas calificaciones y creemos que todos ustedes, la empresa asturiana lo tiene que conocer, pues va a ser necesario para poder mejorar la competitividad de las empresas, realizar inversiones, y la financiación pública es un complemento, como bien decía Alberto Navalpotro, muy importante a la financiación bancaria, que, como no pueden olvidar ustedes, en los últimos 10-12 años bajó a la mitad en la financiación a largo plazo. Y esto puede ser una alternativa muy importante para que las empresas industriales sigan creciendo, sigamos activas y sigamos generando empleo, que, como bien decía Alberto, el secretario general de FADE, es fundamental. Y muchas gracias y abierto a lo que necesiten. Pues muchas gracias a ti, Paco. Yo iría, estando absolutamente de acuerdo y agradeciéndote tu intervención y tu presentación y los datos concretos sobre convocatorias tan importantes como esta de las últimas diapositivas que nos dabas, iría más allá y vería la calificación crediticia como un instrumento no solo imprescindible o con importancia creciente a la hora de solicitar financiación, sino como un instrumento que va un poco más allá, que en general lo que hace es generar confianza, y generar confianza dentro del ecosistema en el que se mueven las empresas de manera habitual, generar confianza con clientes, generar confianza con proveedores, es decir,
no enfocarlo solo en un instrumento que, bueno, pues con uso, como ha quedado claro a lo largo de este webinar, creciente e imprescindible cada vez más a la hora de recurrir a instrumentos de financiación, por ahora fundamentalmente de financiación pública, sino como un instrumento que desde un punto de vista más amplio, con una mirada más amplia, genera confianza para las empresas. Las personas que nos acompañan están un poco tímidas todavía. De momento solo tenemos en el chat. Yo les animo a todos ustedes a que aprovechen la presencia de Alberto y de Paco para trasladarles alguna inquietud o alguna duda. De momento solo nos ha intervenido, lo ha utilizado María Teresa Iglesias, que pregunta sobre qué fondos crediticios se tramitan como ayuda para las empresas, es decir, ¿dónde está el origen de esos fondos? No sé si... Presupuestos generales, tanto los de Cofides como los de Sepides. Sepides pasó el 31 de diciembre del 2020. O sea, ha sido presupuestos generales con cargo a fondos europeos futuros. O sea, como decía Paco, de los fondos europeos se habla mucho, pero todavía no sabemos muy bien por dónde. Estos son de los fondos europeos, pero con cargo presupuestos generales, ambos dos, Consejo de Ministros. Estas decisiones, Consejo de Ministros, los dos programas. Y luego hay en comunidades, esperemos que IDEPA... hace 10 días, Valencia, el Instituto Valenciano de Finanzas, sacó los nuevos programas, incluyendo la calificación crediticia en 3 de 5 de los 5 que han sacado. Bueno, a ver, IDEPA. O sea, ahí también va a haber la comunidad autónoma, el Principado, siendo un vector. Europa ha identificado a las comunidades autónomas como el vector de distribución de los fondos europeos. No solo en España, en toda Europa. Entonces yo creo que ya sabéis, ¿no? O lo que seguimos desde la prensa, ¿no? Entre el gobierno, la distribución que hace Moncloa de los fondos y cómo luego cuánto le va a asignar a cada comunidad, pues las comunidades van a tener que ejecutarlos. O sea que yo creo que el Principado y en vuestro caso en Asturias y IDEPA va a tener un papel muy importante en la distribución de estos. Ya estuvimos hablando con Isaac sobre cómo se podía plantear, sobre qué papel podía tener la calificación. O sea, yo creo que este año, en 2022, ahora iremos sabiendo más, porque es verdad que es algo que ha sido llevado con no mucha transparencia ese proceso, pero bueno, los fondos llegan y eso es inevitable. Y va a haber lo que ha comentado Paco, el dato aquel catastrófico que durante 2017-2020 solo se ejecutó el 10%. Eso no puede pasar, no podemos pasar al lado de esta oportunidad tan grande. No sí, yo simplemente por insistir en esto, por ejemplo, los fondos del FAI son 100% de presupuestos generales del Estado, es endeudamiento de España. Ese no va a tener ninguna línea con Europa porque no quisieron mezclarlos con los fondos de Next Generation, porque realmente España tiene capacidad para gestionar estos 600.000 millones al año y es financiación pública con muy buenas condiciones, pero es público 100% de presupuestos generales del Estado. Y referente a lo que tú comentabas antes, Nuria, totalmente de acuerdo contigo, la calificación crediticia es mucho más que la tarjeta de visita para acudir a una financiación. Lo que ocurre que es la financiación pública con calificación crediticia es es muy tangible a corto plazo. Estoy de acuerdo contigo que la confianza de las empresas, porque el informe que yo los veo de mis clientes son muy enriquecedores y sirven, por supuesto, para clientes, para financiadores, para analizar la competencia, el mercado, incluso los puntos débiles que la empresa tiene que mejorar para saltar de un BB a un triple B o de un B a un doble B, que eso también lo deja siempre enfocado. Bueno, completamente de acuerdo. Y que sepáis, y yo me gustaría, Paco, Impulso es un equipazo, es verdad que están llevando la mayoría de los programas de las empresas que han obtenido la financiación de FAIP, las ha llevado Impulso, o sea que es un socio. Nosotros hemos calificado también el 100% de las empresas que han solicitado cuantías que requieren la calificación y bueno, vamos viendo el buen hacer y los resultados que está teniendo Impulso, que nos parecen muy alentadores sobre vuestro buen hacer.
Y os pregunto a ambos, o no sé si quizás un poco más a ti, Alberto, enlazando con esta pregunta que nos hacía Teresa y con esta presencia creciente como criterio de elegibilidad de la calificación crediticia dentro de la financiación pública, no sé un poco cuál es la asignatura pendiente, no sé si está este criterio de elegibilidad, bueno, desde luego sin duda muy impulsado por estos fondos Next Generation y por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto yo creo que es incuestionable, que sin duda es así, pero no sé si la asignatura pendiente continúa estando más en el ámbito un poco más de las comunidades autónomas o en el ámbito local o incluso a nivel de financiación privada. No sé si ese es digamos, el siguiente paso natural o si es un poco por donde debe ir la tendencia a corto plazo, ¿no? Para que vaya penetrando como instrumento de elegibilidad. Ambos dos. Yo creo que la distancia al desastre en España, y perdonad que son términos muy... es que el desastre es como el default, es el impago, ¿no? De forma, punto un poco macro, es el ahorro. Yo creo que en España tenemos un buen nivel de ahorro, la pandemia ha hecho daño en muchos sectores, pero ha aumentado nuestro nivel de ahorro. La cuestión es qué hacemos con ese ahorro, ¿no? Hoy el ahorro en los mercados hay muchísima liquidez. ¿Dónde va? Va a comprar bonos del Tesoro americano, a comprar bonos del Tesoro alemán, va a comprar índices de empresas americanas en el índice Dow Jones, no sé qué, y no va a la economía real. Y esa es la asignatura pendiente. Yo creo que hay dos grandes vectores para esta retirada. Habéis visto, hay 300.000 millones menos de financiación a largo plazo ahora que hace 10 años viniendo de la banca. Ahí tienes un hueco de 200.000 millones. Esos 200.000 millones se requieren. La empresa, para crecer, tiene que invertir. Y esto ya no es, esto es como las bicicletas, ¿no? Una vez que vas andando, si te paras, te caes. Ahora hay que crecer. Entonces, no lo sé, es muy difícil, pero las tendencias que vemos es, una, por la pandemia, el sector público financiador va a tener un papel muy importante. Además va a tener un papel de, como llama la banca pública, la banca de desarrollo, que llaman crowding, es decir, mostrar que esto funciona para que privados vengan. Pero ya los privados también están empezando a venir. Las compañías de seguros españolas tienen en sus balances 400.000 millones de euros. De estos 400.000 millones, solo 4.000 han ido a capital privado. La media en Europa, esto es decir, el 1%. En Europa la media es del 5%. O sea que si en vez de ser 40.000 son 20.000, ya mejoramos. En Estados Unidos es del 20%, es decir, el 20% de los planes de ahorro y de pensiones van a capital privado. Esto rellenaría el gap, ¿no? O sea que lo vemos son estos dos sectores, es que los inversores institucionales, que son los depositarios del ahorro de las familias, destinen más fondos a la economía real y a financiar nuestras empresas que lo hacen a financiar bonos del Tesoro de otros países, porque son investment... ¿Por qué lo hacen? Quieren investment grade, quieren calificación crediticia y de buena calidad. Entonces, nosotros, yo en primera persona, hemos participado en Francia, país vecino, a un programa de 12.700 millones financiado por esas mismas compañías de seguros, lo que pasa es que eran las francesas, y decían, bueno, yo quiero que donde invierta tenga una calificación crediticia y además quiero que esta sea buena. Y ahí el Estado lo que hizo fue decir, bueno, pues ponemos agencias, perfecto, nosotros estamos trabajando mucho en Francia, hoy es nuestro primer mercado, de hecho, y el Estado pone una garantía de primera pérdida que hace que automáticamente para el inversor institucional final esto sea una calidad crediticia de BBB o A, que es lo que buscan estos mercados. Entonces, si conseguimos hacer estos esquemas, y nosotros estamos hablando con economía, espero que veamos algo similar en España, puedes masivamente, este programa solo en Francia son 12.700 millones, triplica lo que hay en capital privado hoy en España, ¿vale? Alguna iniciativa de estas estructural pues puede mover la aguja, ¿no? y acelerar. Yo creo que esos son los dos grandes, sector público financiador con fondos europeos claramente y sector institucional también está viniendo porque además estas compañías necesitan rendimiento y hoy ha habido tipos de intereses negativos, hay rendimientos negativos o cero, mientras que la empresa, una empresa en crecimiento puede ser, como llaman ellos, una clase de activos, pero les puede generar unos rendimientos mucho más significativos de lo que pueden encontrar. O sea que yo creo que aquí ahora es una cuestión
es una win-win, como dicen, ¿no? Todo el mundo gana, pero es una cuestión de que se hable el mismo idioma. Y hoy no se habla el mismo idioma entre la empresa mediana y la gran inversión institucional. Entonces, la calificación crediticia es el lenguaje compartido. Y es por lo que nosotros nos vemos como un facilitador de esta tendencia de fondo. Pero el objetivo final para mí es, lo dicho, que la empresa pequeña y mediana tenga acceso a la sofisticación que da el mercado de capitales en las mismas condiciones que las grandes. Porque somos igual de buenas, si no mejores. Y recogiendo una pregunta que traslada en el chat mi compañero Juan Cepeda del Servicio de Comunicación de FADE, hablabas antes de la calificación media de las empresas españolas como con la letra B, como una calificación B. No sé cómo se sitúa esto en comparación con, bueno, pues con la media europea. Bien, es B-, el dato viene de Banco de España y lo que hemos utilizado es las escalas, las letras A, B, triple B, W, B, tienen una correspondencia con probabilidad de impago, ¿no? Entonces, para dar ese dato de B-, como no todas las empresas están calificadas, hemos utilizado un dato de Banco de España que es la mora bancaria, que es del 4,6% a final del 21. Sí, eso es. Entonces, eso equivale a un B-. ¿Cómo compara esto con Europa? El otro mercado que conocemos muy bien es Francia, está en un 2,4, Francia estaría en un B+ de calidad crediticia media. Yo creo que efectivamente ha habido más mora en España y yo creo que dos principales factores. Uno, la talla media de la empresa es más pequeña. Hay mucha microempresa y menos pequeña y mediana, ¿vale? Ese es un factor. Y otro factor ha sido un uso no necesariamente óptimo de la financiación bancaria, a veces provocado por un exceso de apetito a dar crédito de los bancos, que abren y abren mucho y empujan mucho, pero no necesariamente es lo más consciente, y una gestión... Esto es un poco cuando analizas la crisis financiera precedente y el nivel que hubo de cierres, de quiebras de empresa, gran parte fue una mala utilización de la financiación, ¿no? Se utilizaba esta línea de crédito, que es algo muy virtuoso y muy flexible si lo utilizas bien, para el corto plazo, necesidades puntuales, devuelves, pero gran parte de la empresa lo utilizamos como financiación eterna. Entonces, cuando llegó a la banca y dijo, yo ahora no tengo una crisis de liquidez interbancaria, caballero, me tiene usted que devolver la línea de crédito, no estábamos preparados y crearon crisis de liquidez. Por eso, en España esto nos marcó a fuego y en España muy rápido fue una proeza técnica del sector público y del sector bancario la distribución de las líneas SICO. Queremos evitar una crisis de liquidez que se dé por delante empresas viables. Sí, bueno. Vale, está claro. Otra pregunta que nos trasladan. No sé si esta introducción dentro de la financiación pública, Paco, de la calificación crediticia como criterio de elegibilidad, sustituye a la calificación que se venía realizando tradicionalmente de las empresas o la complementa. No, la complementa claramente, Nuria, no la sustituye. Yo en este inciso, como se habló de Europa, yo quería dejar aquí a todos los que asisten a esta jornada la envidia que yo tengo de los datos que dio Alberto de Francia, programas de financiación para las empresas de 12.000 millones, pero bueno, no yéndonos a lo que está pasando ahora, yo quería compartir con todos vosotros pues un poco lo que... Hay un dato que nosotros analizamos de lo que pasa en la industria de varios países europeos y en España. Y hay un dato muy importante, tanto que se habla de Next Generation, que son las ayudas de Estado, las ayudas a la inversión. Todos los países dan ayudas a las inversiones productivas, todos, Alemania, Francia, Italia, y hay un estudio que salió hace pocos meses que analizó qué pasaba en el año 2001 y qué pasó en el año 2017. En el año 2001, España estaba concediendo 7.500 millones de euros más o menos de ayudas a empresas, básicamente a industriales.
En el año 2017 bajó a 3.000. El resto de países de Europa, Francia, en el año 2001 otorgaba 5.000, muy menores que las españolas, pero es que en el año 2017 llegó a 16.800 millones. Y Alemania, el gran motor de Europa, muy ortodoxo, pero en ayudas públicas en el año 2001 daba 17.900 millones al mundo industrial y en el año 2017 no bajó, no lo dividió por 2 como España, lo multiplicó por casi 3, lo subió a 42.313 millones. Esto es simplemente unos datos que están de un estudio del año pasado, del 2021, donde se ve el apoyo que dan algunos estados a la industria que otros no lo dan. Cuando se están rebajando estímulos, apoyos, financiación, lo decía Alberto, la financiación bancaria bajó a la mitad en 10 años, en 11 años. Es terrible, eso genera que el PIB industrial de España esté donde está, que el empleo de España sea tan afectado por factores externos como puede ser el COVID, como puede ser el problema que hubo en la construcción, etcétera. Entonces, el tema de la financiación pública, las inversiones productivas, yo creo que es muy importante y que cada vez más hay que tomar más y más en serio, y la calificación crediticia puede ser un elemento que haga que eso vuelva a niveles que nunca debieran de haber bajado en España. Y nada más, Nuria. Pero era un dato que tenía aquí encima de la mesa y es importante porque se está hablando siempre nuestra comparación, los países del norte y los del sur. Los del sur son los pedigüeños. No, es que Europa se mueve por una competitividad de sus empresas, y si apoyas la competitividad irás mejor que si no la apoyas, simplemente. Pues nada, si les parece a todos ustedes, aquí lo dejamos. En principio no tenemos más preguntas, con lo cual más o menos este era el tiempo que habíamos previsto para el desarrollo de este webinar de esta mañana. Y lo finalizamos así, dándoles las gracias a todos ustedes por acompañarnos, a vosotros dos, Alberto, Paco, por vuestro tiempo y por vuestro conocimiento, y también a Alberto y Enrique García, que están ahí conectados en la sombra, pero que han sido nuestros interlocutores estas semanas de atrás. Recordarle a todos ustedes que, como siempre, colgaremos difundiremos a través de redes sociales y les enviaremos a todos ustedes la grabación íntegra de este webinar para que puedan revisitarla si es que es de utilidad. Nada más. Buenos días a todos y gracias. Gracias.